Dos preguntas, sí, me repito en realidad. Primero, ¿me escuchan todos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Sí, Sí, se escucha bien. todo bien. Listo, bárbaro. Buenísimo. Bueno, segundo, van a ver en la lista de participantes que hay dos participantes de nombre Lucas Carnero. Uno es el que muestra mi foto de perfil, el pingüinito de Linux. La otra es la que debiera estar proyectando una presentación. En esa presentación dice Arquitectura de Computadores, Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, USFT 177. Ustedes deben hacer clic o seleccionar aquel usuario mío que está proyectando. ¿Sí? Digo porque por si hay alguien que no esté viendo la presentación. Un poquito de volumen también. Sí, está bien. Está en fondo blanco, arquitectura de computador, está todo bien. Exactamente, muy bien. Bueno, Decime si necesitas que silencie el micrófono, no sé, cómo vas a hacer la clase. bueno, ahora justamente iba a ir a eso. Dale. El objetivo de la clase de hoy, sí, la idea para la clase de hoy, sí, este primer encuentro, va a ser una breve introducción a lo que es la materia, cómo vamos a estar trabajando, qué es lo que vamos a estar trabajando, los contenidos que vamos a trabajar, y les voy a dejar también la bibliografía, ¿sí? En Bueno, principio, lo que les voy a pedir por ahora es que al micrófono lo silencien, ¿sí? dale. En todo caso, si yo planteo alguna pregunta, cosa que seguramente voy a hacer, activan el micrófono y me contestan. O bien lo pueden hacer chateando, yo leo los mensajes para todos en voz alta, con eso no hay ningún problema. Pero bueno, bien, la primera cuestión que quería destacar es la siguiente y un poquito también disculparme. Este, Me comunicó, bueno, no sé si ya sabían, yo soy el hermano del profe Walter Carnero. Él me comunicó, no recuerdo si fue anoche o hoy al mediodía, que esta materia, ¿sí? Arquitectura de computadores, en realidad se daba los viernes, ¿sí? Entonces, a ver, ahí entró alguien más. Entonces, lo que les quería decir es que solo por hoy nos vamos a encontrar el día lunes. A partir de la semana que viene, los días viernes a las 18, ¿sí? Es decir, en el horario en el que ustedes normalmente debieran tener la materia. ¿Y esto por qué? Y bueno, un poquito por justificarme también, ¿no? Es el primer año digamos, que voy a estar trabajando en el terciario. Yo ingresé ahora este mes este, en esta materia arquitectura de computadores, que sería los viernes, y en base de datos, que sería los lunes, ¿sí? Entonces, repito, solo por esta semana, o sea, solo por hoy, vamos a estar charlando el día lunes. A partir de la semana que viene, vamos a encontrarnos el día viernes. Yo igualmente, al igual que hoy, unos minutos antes de comenzar la clase, les voy a mandar un correo electrónico a todos los participantes del grupo, les voy a mandar un mensaje por el aula virtual, por el campus, y además voy a poner grande arriba de todo, dentro de nuestro curso, el enlace al Google Meet. ¿Sí? Así lo pueden ver, se lo pueden pasar por grupo de WhatsApp, cosa que les agradeceré enormemente. Pero bueno, de forma que podamos participar la mayor cantidad de estudiantes posible. Bien, bueno, pasemos a la presentación. Como les decía, yo soy Lucas Carnero, sí, voy a estar a cargo de esta asignatura, Arquitectura de Computadores. Eh, como les comentaba, es mi primer año acá en el terciario. Hace algunos años ya que vengo trabajando de profe, también trabajo en el CFP 401, ahí nomás al lado del terciario. Estoy dando un curso de programación de celulares. Trabajo en la Escuela Técnica 5, también vecina. Este,
Trabajo en la Universidad Nacional del Oeste, donde también estoy estudiando una licenciatura en informática. ¿Sí? Si Dios quiere, ya en año y medio, un año más me recibo. Y doy clases también en el Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo de Ituzaingó. Siempre en informática y mayormente en materias relacionadas a programación. Pero bueno, pasemos de diapositiva. Bien. Como les comentaba, el objetivo de esta clase de hoy va a ser charlar un poco de la materia, de qué es lo que vamos a estar viendo. Una pregunta que uno se plantea por lo general cuando se cruza con un tema del que no conoce es ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es y para qué sirve? Entonces, ¿qué es arquitectura del computador? Bueno, básicamente lo que trata esta asignatura son dos cuestiones fundamentales. La primera es el diseño conceptual que tiene que ver con cómo se relacionan los componentes de la computadora, ¿sí? Y en segundo lugar, cómo trabaja, cómo opera, como dice en la diapositiva, y cómo funciona cada componente de forma individual. Entonces, vamos a estar viendo lo siguiente. Por un lado, vamos a separar a la computadora, así hablando de computadora por ahí en un término más bien genérico, ¿no? Porque hoy uno puede distinguir entre computadora de escritorio, computadora portátil, supercomputadora, una consola de videojuegos de alguna manera es una computadora, un celular es una computadora, ¿sí? Siempre hablando en la acepción más genérica del término. La vamos a estar separando en 4 componentes, que son los que pueden visualizar en la diapositiva. La CPU, la memoria, los sistemas de entrada y salida y el sistema de interconexión. Entonces, a nivel estructural, lo que vamos a ver es cómo está compuesto cada uno de esos 4 componentes. La CPU, cómo está compuesta por dentro, qué clases de circuitos intervienen en lo que es la composición de la CPU, qué clases de circuitos intervienen en la composición de la memoria principal, y lo mismo para dispositivos de entrada y salida y sistemas de interconexión. Cómo se relacionan estos componentes tiene que ver con cómo trabaja el CPU, digamos, en conjunto con la memoria, cómo se comunica con la memoria, qué circuitos intervienen, qué señales intervienen, y lo mismo para sistemas de entrada y salida, cómo se comunica el CPU con, por ejemplo, los dispositivos periféricos, el mouse, el teclado, una impresora, una placa de sonido, y a su vez cómo se comunica con dispositivos no periféricos, por ejemplo, la memoria caché, y todos los demás subsistemas que intervienen en la composición de la computadora. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Si quieren hablar, activen el micrófono y me consultan. O bien pueden escribir por chat y yo lo pongo falta y lo contesto. Está todo bien por ahora, profe. Listo, bárbaro. Bien, pasemos a la próxima diapositiva. Bien. ¿Para qué vamos a estudiar arquitectura del computador? Bien. Ustedes habrán visto que como técnicos superiores en análisis de sistemas, que es el título que van a obtener al recibirse, las áreas de trabajo que uno puede abarcar son tremendas. Es decir, me puedo dedicar como analista a diseñar sistemas, me puedo dedicar a hacer análisis funcional, me puedo dedicar a programar, me puedo dedicar a hacer auditorías. A ver, acá Karina Aguirre pregunta si dejo la presentación en el campus. Sí, Karina, una vez terminada la clase, yo la convierto a PDF y la dejo en el campus en la carpetita de material teórico para que se la puedan descargar. Así la ven toda vez que quieran. Ya me hiciste acordar una cuestión más.
A partir de la clase que viene, yo las voy a empezar a grabar a las clases, ¿sí? Esta clase, como al ser más bien de corte introductorio, de contarles un poquito lo que son esta presentación de qué trata la materia, no la voy a grabar, ¿sí? Las clases que vienen sí las voy a grabar, las voy a subir a YouTube y les voy a dejar el enlace en el aula virtual para que también la puedan repetir todas las veces que necesiten. Hola, profe. Buenas tardes Sí. primero. Gabriel me Buenas llamo. Disculpe que le haga la pregunta esta, pero ¿qué materia es? Porque estoy tan perdido ya con todas las cosas. Ah, No, asignatura no. arquitectura del computador. ¿Cómo? No salió. Arquitectura de computadores. Ah, ok. Perdón la pregunta, lo que pasa es que quería entrar en el link y no podía entrar y me parece que entré tarde. Claro, sí, igual no te preocupes. Acá ya recién me presentaron. Yo, una vez terminada la clase, subo la presentación en el aula virtual, así la podés repetir. ¿Sí? No hay problema. Muchísimas gracias, profe. Por favor. Bueno, continuemos entonces. ¿Para qué estudiar arquitectura de computadores? Les comentaba que ustedes, en tanto que analistas en informática, ¿sí? Las áreas en las que van a poder trabajar son grandes, hay muchas posibilidades de trabajo. Había empezado a mencionar algunas: programación, análisis funcional, ingeniería de software, que a su vez se divide en un montón de otras etapas. Van a poder realizar auditorías, ¿sí? Y ¿para qué? Entonces, la relación que tiene todo esto que digo con ¿para qué estudiar arquitectura de software? Tiene que ver justamente con lo que está plasmado en esta diapositiva que deberían ver ahora. Mejor diseño de software de base. Por ejemplo, sistemas operativos, drivers o controladores, o hipervisores. ¿Cómo impacta lo que vamos a trabajar en esta materia en un mejor diseño de software? Y bueno, digamos que, por ejemplo, un sistema operativo, ¿qué función cumple? A ver si alguien sabe. Es el que comanda, digamos, es como decir el motor principal del funcionamiento de todo el resto de las cosas, del resto de los programas. El sistema Claro, operativo compone de muchos programas a su vez. claro. Que es como la base, es como el piso. A partir de ahí vos le podés instalar distintos programas y a partir de el mismo software vos podés tener distintos derivados, distintos periféricos, ¿no? Y podés manejar distintos periféricos con el sistema operativo determinados. Hay muchos sistemas operativos. Claro, exactamente. Pero bueno, o sea, agregando acá lo que comentaba el compañero, ¿sí? El sistema operativo está encargado de manejar, de administrar los recursos de la computadora. Recursos en tanto que procesador, memoria, espacio de almacenamiento, ¿sí? Pero entonces, para poder diseñar, para poder programar un código que pueda operar con los recursos de la computadora, tengo que saber cómo esa computadora trabaja, ¿sí? Y esa es una de las cuestiones que vamos a ver en esta materia. Acá Pablo comentaba operar a los controladores. Sergio menciona es un programa base. Muy bien. Un driver o controlador, si acá como menciona Pablo, también justamente lo que es un programa que de alguna manera va a interactuar con lo que es el hardware de la computadora, así con el fierro. Pero entonces, de vuelta, lo mismo que comentaba recién, tengo que saber cómo esa pieza de hardware funciona internamente para poder programar un controlador que interactúe con la misma. Ahí en la diapositiva también dice hipervisor. ¿Alguien sabe lo que es un hipervisor? La verdad que no, profe. Yo al menos no sé. Bueno, no hay ningún problema. A ver, acá Karina también menciona que no. Bueno, un hipervisor, ¿sí? Es un programa cuya función es monitorizar algo que seguramente habrán, si bien no lo conocen, seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es una máquina virtual, ¿sí? Un hipervisor es un software, es un programa encargado de monitorizar máquinas virtuales, ¿sí? ¿Qué es una máquina virtual? Es una computadora
¿sí? Digamos, emulada por software, o sea, una computadora completa, con su procesador, con su memoria, con su espacio de almacenamiento, pero emulada por software, ¿sí? O sea, es un programa que yo instalo en mi computadora y puedo crear máquinas virtuales. ¿Sí? A ver qué dice Pablo, es como controlar del celular un auto. No, no tiene mucho que ver con eso. Es Tengo otra una cosa pregunta. diferente. Un sistema operativo en el cual no necesitas tener un disco rígido en tu propia computadora, solamente necesitas tener los derivados y el sistema operativo, incluso el disco rígido está en la nube. Sí, sí. ¿Tiene algo que ver con eso o estoy diciendo cualquiera? En realidad no tiene tanto que ver con máquina virtual, ¿sí? Ah, Sino que más bien con sistema operativo. Sí, el que vos mencionaste es el Chrome OS, ¿sí? claro. Sistema operativo Chrome. Pero más que con hipervisor, tiene que ver con sistema operativo, ¿sí? Pero bueno, entonces, retomando esto que decía, si una máquina virtual es una computadora completa con disco rígido, con memoria, con procesador, con placa madre, ¿sí? Con placa de red, con placa de sonido, todo emulado por software. O sea, es un programa que instalo en mi computadora. A su vez, Pero, en el programa, profe, sí, esa técnica se usa mayormente también para probar algún software o algún sistema operativo, ¿no es cierto? se puede utilizar para eso, claro, porque vos no necesitarías instalar ese sistema operativo o ese software físicamente en el disco rígido de tu computadora, sino que lo emulás. Si rompes algo, no pasa nada. Simplemente borrás esa máquina virtual que hiciste y listo. Si no, digamos, no dañás la computadora física. Claro, claro, sí, a modo de prueba se podría hacer. ¿Qué Claro. programas existen así llamado hipervisor? Hay para ¿Cómo? descargar así. ¿Qué programas existen en internet de hipervisor como para eh, empezar a utilizar este tipo de computadora virtual? Bueno, si querés crearte máquinas virtuales en tu computadora, tenés, por ejemplo, VirtualBox, que es gratis, ¿sí? Ajá. Oracle VirtualBox, ahí lo menciona Sergio en el chat, ¿sí? VirtualBox es uno de los más conocidos. Y si no, otro muy conocido, pero que es pago, es VMware. VMware se escribe, ¿sí? Pero ese ya es pago. Listo, gracias. A ver, pero es como cuando emulas Android en la PC, claro, ¿sí? Ahí estás emulando un sistema operativo también, o sea, una computadora con su sistema operativo. Pero bueno, entonces, retomando, el hipervisor, ¿sí? Es un software que se encarga de monitorizar máquinas virtuales, ¿sí? Y por lo tanto, también tengo que conocer algo de cómo está diseñada la computadora sobre la que está corriendo ese software hipervisor para, eh, para poder crearlo, para que este hipervisor pueda trabajar con el software de la computadora. Segundo ítem, dice optimización de software. Y bueno, algo parecido a la explicación del primer punto, ¿no? Si quiero que un programa funcione de la mejor forma posible en un determinado hardware, y bueno, y lógicamente necesito conocer cómo está diseñado y cómo está implementado ese hardware. Y de eso se habla al hablar de optimización, buscar que algo funcione de la mejor forma posible. Diseño y construcción de computadoras. Bueno, si el día de mañana alguien se quiere dedicar justamente a construir o a diseñar su propia computadora, como habrán visto en este pequeño apunte que está subido Elegir en aquel que en el está campus, proyectando, ¿sí? Una y presentación que analiza alguna de noción de computadores. arquitectura, alguna noción de técnicas de diseño y por supuesto alguna noción de electrónica tengo que tener. Y por último, evaluación de desempeño de computadora, lo cual es algo muy similar al segundo punto. Evaluación de desempeño tiene más bien que ver o relevar cómo funciona una computadora o qué también funciona con respecto a algún parámetro de base. Pero para eso, entonces también necesito conocer con detalle, con cierto nivel de detalle, cómo esa computadora está diseñada, cómo está implementada.
o sea, con el fin de poder ofrecer una evaluación un poco más certera, ¿sí? Bueno, pasemos a la próxima. Estos objetivos que aparecen acá mencionados son aquellos que me gustaría lograr luego de haber cursado esta materia. Primer objetivo, conocer los distintos tipos de arquitectura disponibles. Bien, habrán visto en el campus que dejé una pequeña actividad de investigación, sí, muy chiquita, en donde seguramente y buscando información, se habrán encontrado con algo llamado arquitectura de von Neumann, ¿sí? Se escribe arquitectura de von Neumann. Así como también se habrán podido encontrar con algo llamado arquitectura Harvard, ¿sí? Arquitectura Harvard como la Universidad de Harvard. Tanto Harvard como von Neumann son dos formas posibles, digamos, dos técnicas que hay hoy en día para construir computadoras. Cada una tiene sus características que ya iremos viendo en clases posteriores. Pero bueno, entonces, la idea de esto, o sea, una de las ideas de esta cursada, va a ser que ustedes puedan conocer con detalle estas dos arquitecturas, ¿sí? Hoy por hoy, la más utilizada para casi todo tipo de computadora es la arquitectura von Neumann. Dice después, comprender el funcionamiento de la computadora a bajo nivel. Bien, a bajo nivel quiere decir más bien cercano al hardware, ¿sí? Más bien cercano al fierro de la computadora. Y comprender el funcionamiento, algo parecido a lo que hablaba al comienzo de esta exposición, ¿no? O sea, qué operaciones fundamentales realiza, por ejemplo, la CPU, qué operaciones fundamentales realizan las memorias, ¿sí? Y así con cada componente de la computadora. Comprender la estructura de la computadora a bajo nivel también está relacionado con esto que mencionaba al principio. Ver con cierto nivel de detalle cómo está construido internamente un microprocesador, ¿sí? Porque nosotros que vemos el chip, el cuadradito y nada más, pero eso dentro tiene un montón de componentes, ¿sí? Entre ellos podemos mencionar contadores, registros, unidad aritmético-lógica, memoria caché, ¿sí? Entonces, la idea va a ser, como decía, ver con cierto nivel de detalle cómo está compuesto cada componente de la computadora. Por ejemplo, CPU, que decía recién, memoria, unidades de almacenamiento, entre otras. Comprender la interacción entre componentes de la computadora. Cómo se comunica, por ejemplo, el microprocesador con la memoria caché, cómo se comunica el microprocesador, ¿sí? la famosa CPU, con la memoria de la computadora, ¿sí? Cómo interactúa con las unidades de almacenamiento, cómo con la impresora, con la placa de video, ¿sí? Todo eso vamos a estar estudiándolo a lo largo de esta cursada. Y por último, conocer en un nivel básico el lenguaje de programación Assembler. A ver, pregunto, ustedes como estudiantes de esta carrera, en primer año, seguramente ya habrán escuchado nombrar algunos cuantos lenguajes de programación con los que van a estar trabajando a lo largo del año, ¿sí? ¿Qué lenguajes de programación escucharon nombrar o qué lenguajes de programación conocen? A ver. Con Walter. Profe, Sí, primero, ¿qué lenguaje dijo que íbamos a utilizar? Assembler, el que está acá en la diapositiva. Ok. Assembler o ensamblador se llama, se le dice también en español. A ver, acá C++, C Sharp, C++, dice Maximiliano, C Sharp, Python, hay unos cuantos, muy bien. Java también. Java, ahí nombraron Java, muy bien. C++ y C Sharp, dice Matías, C, muy bien, un montón de lenguajes diferentes ahí. Muy bien. Bueno, hay una pequeña diferencia entre todos estos lenguajes que ustedes mencionaron, ¿sí? Y Assembler. Pensemos en lo siguiente. Si yo a la computadora, por ejemplo, en C, ¿sí? En C hay una instrucción que se llama printf, que muestra un mensaje por la pantalla. En C++ hay otra instrucción llamada cout, que muestra un mensaje por pantalla.
¿sí? En C# es un poquito más larga, se llama WriteLine, console.writeLine me muestra un mensaje por pantalla, ¿sí? Si yo al CPU de la computadora le digo, ejecutame esto, ejecutame un printf que diga, que muestre por pantalla el hola mundo, pensemos en que el procesador no va a entender qué le estamos pidiendo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cada CPU, cada tipo de procesador, ¿sí? De los cuales seguro ustedes conocen una lista también, de procesadores diferentes. Cada tipo de procesador conoce un determinado conjunto de instrucciones. Ese conjunto de instrucciones son órdenes muy básicas y muy puntuales que le puedo dar al procesador. Por ejemplo, sumá esto con esto. Si lo que hay en tal lugar es mayor a 0, saltá a tal lugar y ejecutá lo que esté en tal lugar, ¿sí? No manejo variables, sino que manejo directamente algo llamado registro o ubicaciones de memoria, ¿sí? Pero entonces, programar en Assembler, ¿sí? Básicamente, trabajar de esta manera en la que les estoy explicando ahora. ¿Por qué planteo como objetivo entonces conocer este lenguaje de programación Assembler? Porque creo que hace a lo que es el funcionamiento, ¿sí? A bajo nivel, como estaba mencionado en el punto número 2, ¿sí? Creo que hace a lo que es el funcionamiento a bajo nivel de este componente tan importante de la computadora que es el CPU, ¿sí? Entonces, no vamos a profundizar demasiado, ¿sí? Porque necesitaríamos una cursada completa para aprender a programar en Assembler. Pero sin embargo, sí me gustaría que después de haber cursado esta asignatura se lleven por lo menos una noción de qué es y conozcan algunas instrucciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, igualmente, profe, podemos también buscar en YouTube, buscar como todos los otros lenguajes, debe haber tutoriales. Claro, por supuesto. Sí, eso seguro. Igualmente yo también les voy a proporcionar justamente, como vos mencionabas, tutoriales, videos, eh, ejemplos de código. Sí, ahora antes de concluir la clase, les voy a mostrar algo llamado Hola Mundo. ¿Sí vieron el Hola Mundo que uno hace cuando está aprendiendo a programar en algún lenguaje de programación? Les voy a mostrar cómo es un Hola Mundo en Assembler. Van a ver. A ver, acá Javier pregunta si vamos a ver pasajes en binario a decimal, hexa y octal. Sí, Javier, ahora después de esta diapositiva, creo que de objetivos, vamos a hablar un poquito de los contenidos de la materia, y entre esos contenidos está esto que vos mencionás, ¿sí? Vamos a ver sistemas de numeración y cómo hacer los pasajes. Sí, esto que vos decís está, Javier. Pero bueno, y entonces, para ir finiquitando esta diapositiva, vamos a ver en un nivel básico Assembler. ¿Sí? ¿Por qué? De vuelta, porque es muy complicado. Verlo en detalle insumiría una cursada completa, ¿sí? Pero y también, como ya ha mencionado un compañero, yo les voy a estar proporcionando material para que puedan estudiar, por supuesto. Entre ellos videos, texto, ¿sí? Ejercicios y bueno, y por supuesto todo aquello que ustedes encuentren, bueno, más que bienvenido. Continuemos. Bueno, acá tenemos los contenidos que vamos a estar trabajando. La unidad número 1, que es aquella de sistemas de numeración, ¿sí? Javier, acá está esto que vos preguntabas. Incluye, bueno, todo lo que tienen ahí, conceptos de sistemas de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración? Vamos a trabajar esos 4 sistemas que allí figuran: decimal, binario, octal y hexadecimal. Vamos a ver cómo convertir números entre esos diferentes sistemas, ¿sí? Justamente, Javier, estos pasajes que vos mencionabas. Y después nos vamos a pasar a centrar específicamente en lo que es el sistema de numeración binario. ¿Por qué el sistema de numeración binario? Porque es el que la computadora realmente entiende, ¿sí? Uno a nivel hardware, digamos, únicamente puede manejar 2 valores posibles, ¿sí? O encendido o apagado. O hay corriente o no hay corriente, ¿sí? O 1 o 0. Esos valores se corresponden
precisamente con este sistema de numeración binario en donde únicamente dispongo de dos símbolos, ¿sí? El 1 y el 0, para representar a todos los números. Entonces, por eso nos vamos a centrar en ese sistema de numeración. Complementos A1 y complemento A2. Y operaciones aritméticas de números con signo. Complementos A1 y complemento A2 hace de vuelta a lo que es el funcionamiento interno en su más bajo nivel, lo más cercanamente posible al hardware de la CPU. Y operaciones aritméticas de número con signo tiene que ver con cómo hago para representar números siempre en binario, pero números con signo. ¿Sí? Si quiero representar, por ejemplo, un 4 negativo, ¿sí? ¿Cómo hago? Y por supuesto, vamos a ver cómo operar con esos números, cómo sumar, cómo multiplicar, cómo restar, cómo dividir, ¿sí? Y alguna otra operación como calcular los complementos, ¿sí? Esos complementos que figuran allí. Después, bueno, algunas clases más adelante vamos a ver que en realidad los complementos se usan para restar, ¿sí? El sistema, digamos, el procesador de la computadora, podemos decir que no sabe restar, pero sí sabe sumar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos para restar sumando. La unidad número 2 trata sobre compuertas lógicas, álgebra de Boole y simplificación lógica. Las compuertas lógicas, ¿sí? Básicamente son un tipo de circuito, es el circuito electrónico más elemental que hay, ¿sí? En donde lo que representan es una operación lógica. Y después vamos a ver cuáles son. Algunas quizás ya la hayan escuchado nombrar, aunque sea de programación, ¿sí? Y si no, no hay ningún problema, ya lo vamos a trabajar. Estas operaciones, por ejemplo, son el no, ¿sí? La negación, el y, o and en inglés, y el or, ¿sí? Son ejemplos de operaciones que se pueden efectuar con compuertas lógicas. Dice después, operaciones y expresiones booleanas, leyes y reglas del álgebra de Boole, teoremas de De Morgan. Esos tres elementos, ¿sí? Tienen que ver con justamente expresiones booleanas, funciones booleanas. Una función booleana es una función donde el dominio y la imagen de la función, o sea, los valores que puede tomar esa función son únicamente o ceros o unos, ¿sí? Lo que las hace ideales para trabajar con el sistema de numeración binario. Tablas de la verdad, compuertas lógicas fundamentales y simplificación por álgebra de Boole y mapa de Carnot. Bien, con estas compuertas lógicas uno puede construir algo llamado circuitos lógicos, ¿sí? Esos circuitos lógicos los puedo representar de muchas formas diferentes. Una, por ejemplo, es la tabla de la verdad. La otra es hacer un diagrama de compuertas. ¿Sí? A ver, acá Javier pregunta, ¿vamos a profundizar mucho? Bueno, en lo que es el sistema de numeración binario, me atrevería a decir que sí, bastante. Sí, vamos a trabajar bastante con este sistema de numeración. En lo que es compuertas, también. O sea, en todo lo que es la unidad 2, hay algunas partecitas en las que vamos a profundizar más, como por ejemplo las expresiones booleanas, y hay partes en las que no vamos a profundizar tanto, por ejemplo, lo que son las tablas de la verdad, ¿sí? Más bien vamos a trabajar con diagramas de compuertas, ¿sí? Bien, y por último, simplificación por álgebra de Boole y mapas de Carnot. Simplificación tiene que ver, como lo dice el nombre del concepto, con hacer algo más simple. ¿Qué es lo que buscamos con simplificación? Y bueno, a un determinado circuito lógico, si un determinado circuito implementado con compuertas lógicas, yo voy a querer poder representarlo con la menor cantidad de compuertas posible. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque si uso menos compuertas, lógicamente gasto menos plata, ¿sí? Ustedes van a ver que lo que es la compuerta lógica aparece, es un circuito integrado que yo puedo ir a la casa electrónica y lo compro. ¿Sí? Lógicamente, si necesito menos, tengo un circuito más sencillo, más rápido y por supuesto más barato. Entonces, simplificación tiene que ver con eso, con hacer los circuitos más simples. Puedo simplificar por varios métodos. Nosotros vamos a trabajar con álgebra de Boole, ¿sí? Con las reglas del álgebra de Boole y con mapas de Carnot.
Pasamos a la unidad número 3, circuitos combinacionales, lógica combinacional y circuitos combinacionales básicos. Los circuitos combinacionales, ¿sí?, son uno de los dos tipos de circuitos que vamos a ver como fundamentales, o sea, a partir de los cuales voy a construir otros tipos de circuitos, que son esos que aparecen allí, el sumador, el codificador, decodificador, el multiplexor y el demultiplexor. Y a partir de esos circuitos combinacionales, por supuesto, puedo crear circuitos más avanzados, ¿sí? Por ejemplo, y justamente acá quería llegar, la CPU de la computadora. ¿Sí? Vieron que recién dije, el procesador de la computadora, el CPU de la computadora, no sabe restar, pero sabe sumar. ¿Cómo lo hace? A través de un circuito sumador, por ejemplo. Y lógica combinacional y circuitos combinacionales tiene que ver con el estudio de esta clase de circuitos. Un circuito combinacional, ¿qué va a hacer? Va a hacer que a una determinada entrada, ¿sí?, siempre le corresponda la misma salida, de forma que la salida de ese circuito siempre va a ser la misma, dependiendo solamente de los valores que tengan las entradas, ¿sí? La salida del circuito combinacional depende exclusivamente de los valores que tenga en las entradas. Eso es un circuito combinacional, ¿sí? O sea, es la definición más general, si se quiere. Vamos a estudiar los básicos, acá repitiéndome un poquito, el sumador, el codificador o decodificador, y el multiplexor y el demultiplexor. Después, algunas unidades más adelante, vamos a ver cómo a partir de esos circuitos básicos podemos crear cosas más complicadas, ¿sí?, mucho más complicadas en realidad, como es el CPU de la computadora. Unidad número 4 va a tratar de circuitos secuenciales y de lógica secuencial, flip-flops. Los circuitos secuenciales son aquellos en donde el valor de la salida, ¿sí?, no va a depender solamente del valor que haya en las entradas, como pasaba en los combinacionales, sino que además del valor que del valor de la salida que el circuito haya dado antes, ¿sí? Entonces, repito, en los combinacionales, a ver, Mónica acá pregunta si esta materia es promocionable. Entiendo que todas las materias van a final, Mónica. O sea, esta materia por lo menos entiendo que tiene final, ¿sí? Desconozco sinceramente si tienen alguna materia que se promocione o en todas tienen que dar final. No sé si alguien está más informado al respecto. Por lo menos en arquitectura tienen que dar un final. Sí, algunas materias que tienen promoción, pero eso depende de la materia. La verdad que no, exclusivamente yo no sé si esta tiene o no promoción, eso no nos dijeron todavía. Ah, bueno. Inglés sí tiene, claro. Inglés y práctica profesional, por ejemplo, sí tiene promoción. No Sí. así la otra materia de Carnero. Como la de programación, por ejemplo. La de programación, esa no tiene promoción. Esa Claro. ya nos dijo la semana pasada el profe. Claro, claro. Entiendo que en esta materia, en arquitectura, sí, tienen que rendir un final. Estoy 99% seguro de que sí. A ver, acá pregunta Javier, ¿cómo sería la evaluación? Javier, eso lo dejamos para después, un cachito de antes de terminar la presentación, ¿sí? Ahí después hablamos un poco de cómo vamos a evaluar. Pero bueno, entonces, retomando, había dicho que en un circuito combinacional el valor de la salida depende exclusivamente de los valores que tenga la entrada del circuito. En un circuito secuencial eso ya no es totalmente cierto, ¿sí? El valor de la salida va a depender de los valores que haya en la entrada, pero también puede depender del valor anterior que haya tenido ese circuito, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia, digamos, de los combinacionales. Los flip-flops son la base constructiva, si se quiere, de estos circuitos secuenciales. Y por último, circuitos contadores y circuito registro son dos tipos de circuitos básicos que se pueden construir con flip-flops, ¿sí?
Así como el circuito sumador, el codificador y el multiplexor son circuitos combinacionales, el contador y el registro son circuitos secuenciales y que, al igual que los que mencionamos antes, también forman parte de circuitos más complejos, como es el microprocesador de la computadora. Sí, de hecho, recién, cuando charlábamos de Assembler, por allí mencioné el registro, ¿sí? Entonces, el registro en sí es un tipo de circuito implementado dentro del microprocesador de la computadora. Y ya lo vamos a ver con todo detalle, eso seguro. Bien, pasemos a la próxima. La unidad número 5, ¿sí? Unidad central de procesamiento o CPU. Vamos a ver exclusivamente como el nombre de la unidad lo dice, al procesador de la computadora. Vamos a estudiar su composición interna, organización del procesador y sus registros, ¿sí? Es decir, cómo está interconectado cada subcomponente dentro del procesador, o sea, los registros, los contadores, la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? La unidad aritmético-lógica es específicamente la que hace los cálculos matemáticos y lógicos dentro del procesador. Vamos a ver algo llamado ciclo de instrucción. Este ciclo de instrucción tiene que ver con todo este proceso que sucede dentro del microprocesador cuando el mismo tiene que ejecutar una determinada instrucción. Van a ver que, visto así, parece muy sencillo, pero en realidad es un poquitín más complicado. Segmentación, tratamiento de saltos. Si esos dos conceptos tienen que ver con cómo el microprocesador ejecuta un programa y técnicas para optimizar la ejecución de un programa. Conjunto de instrucciones y lenguaje assembler. Conjunto de instrucciones tiene que ver con justamente las instrucciones que el procesador es capaz de entender. Como les decía recién, si yo al procesador le digo printf hola, y el procesador no va a saber qué hacer, ¿sí? Sino que le tengo que proporcionar los programas utilizando instrucciones que él entienda. Esos programas se los vamos a brindar en un lenguaje llamado ensamblador, ¿sí? Lo que aquí aparece como lenguaje assembler, que es como comúnmente se lo conoce. En la unidad número 6 vamos a hablar de memoria, ¿sí? Van a ver que aparece diferenciado entre memoria y memoria externa. Típicamente cuando uno habla de memoria, ¿sí? Se está refiriendo a la memoria RAM de la computadora, ¿sí? Y por otro lado, de la memoria caché de la computadora, ¿sí? Memoria caché, seguro lo escucharon nombrar también, y lo que hace es optimizar la velocidad de ejecución de la computadora, ¿sí? La velocidad de ejecución de los programas. A ver, Cristian, ¿qué programa podemos usar para el lenguaje assembler? Dame unos minutos, Cristian, ¿sí? Igual que Javier, que había preguntado por evaluación. Termino con esta parte de las unidades, vemos la bibliografía y ahí dejamos un espacio, digamos, para preguntas y respuestas, así de lo que ustedes quieran. Ahí les contesto a ambos. Inclusive tengo algunos programas para recomendarles, ¿sí? Para que puedan programar. Bien, entonces, estábamos en memoria. Bueno, decía que uno típicamente cuando habla de memoria, en realidad de lo que está hablando desde un punto de vista de arquitectura de computador es de la memoria interna de la computadora, de la memoria RAM, por ejemplo, ¿sí? Y de la memoria caché. Respecto a este tipo de memoria, vamos a ver los tipos que hay, y habrán escuchado RAM, ROM, SDRAM, DDR, ¿sí? Hay un montón. Organización y clasificación de las memorias. Memoria caché, función de correspondencia, algoritmos de sustitución y políticas de escritura. Bien, memoria caché había mencionado recién que es un tipo de memoria muy rápida, ¿sí? Que se usa para optimizar la ejecución de los programas en la computadora. De vuelta, al igual que los tipos de memoria principal, ¿sí? Hay muchas clases de memoria caché, y a su vez una memoria caché está compuesta por un montón de otros conceptos que son estos que pueden leer en la diapositiva. Una función de correspondencia, ¿sí? Que va a decidir en qué lugar de la memoria caché tengo que guardar un dato.
un algoritmo de sustitución que tiene que ver con si la memoria caché está llena, qué datos saco para poder ubicar al nuevo, y políticas de escritura que tienen que ver con en qué momento mando un determinado dato a la memoria caché. ¿Por qué es importante todo esto? O sea, ¿por qué tanta complicación? ¿No? Porque la memoria caché, por lo general, suele ser muy pequeña comparada con la memoria RAM, ¿sí? Pero bueno, la unidad número 7 habla de entrada y salida y tiene que ver con módulos de entrada y salida, organización de entrada y salida por programa, por interrupción y acceso directo a memoria, canales y procesadores. Un módulo de entrada y salida, ¿sí?, es el componente de la computadora donde conecto periféricos, ¿sí? Por ejemplo, el chip, digamos, el circuito integrado capaz de controlar al teclado y al mouse, por ejemplo, o aquel encargado de controlar a la impresora, ¿sí? Seguramente también habrán escuchado la palabra puente norte o North Bridge, ¿sí? El puente norte es un integrado que está en la placa madre de la computadora, que a su vez se encarga de gestionar un montón de módulos de entrada y salida, ¿sí? Por ejemplo, la memoria de la computadora, ¿sí?, las unidades de almacenamiento, ¿sí? Y la idea es estudiar con cierto nivel de detalle cómo funcionan esta clase de integrados, ¿sí? Cómo hace para comunicarse el procesador, por ejemplo, con un disco rígido, ¿sí? La unidad número 8 y última es la que habla de memoria externa. Cuando hablamos de memoria externa, típicamente de lo que hablamos es de unidades de almacenamiento, ¿sí? Una muy conocida que hoy en día todo el mundo conoce, que es el pendrive, por ejemplo. Otro es el disco rígido, ¿sí? Y a su vez, ustedes saben que hay muchos tipos de disco rígido. Otro, ahí entra Emanuel. Otro tipo de unidad de almacenamiento, por ejemplo, es el CD-ROM. Sí, bueno, que ya es un mal ejemplo porque ya no se usa mucho, pero es un tipo de unidad de almacenamiento. Otro es el DVD-ROM, otro es el Blu-ray, ¿sí? Por ahí un poquito más nuevo. Otro ejemplo, que ya lo mencioné recién, es el pendrive, ¿sí? Entonces, la idea de esta unidad va a ser estudiar, ¿sí?, con un poquito, con un nivel de detalle un poquito menor. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo y después cuando necesiten hablar, lo activan. Y así no escuchamos el ruido ambiente. Entonces, les decía, vamos a estar estudiando, ¿sí?, en este caso no con tanto nivel de detalle, estas distintas clases de unidades de almacenamiento, ¿sí?, ópticas, magnéticas, las memorias flash que se usan, por ejemplo, para construir los pendrives, ¿sí? Hasta acá, respecto de los contenidos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Específicamente relacionada con esto. Por ahora no, profe, yo no. Bueno. Bueno, muy bien. Pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, lo que tienen acá van a ser los dos libros que vamos a usar para la materia, o sea, en los que yo voy a basar las clases, ¿sí? El primero de ellos, Organización y Arquitectura de Computadores, de William Stallings, ¿sí?, en la 7ª edición, que es la última que está en idioma español, ¿sí? Están, por supuesto, la 8ª y la 9ª, pero lamentablemente todavía no se consiguen en español. Y Fundamentos de Sistemas Digitales, de Thomas Floyd, ¿sí?, la 9ª edición, que está en español, de hecho. No es necesario, ¿sí?, no hace falta que tengan el libro físico, ¿sí?, no hace falta ni mucho menos que lo compren, ¿sí? Cualquier cosa, o sea, ahora en una diapositiva posterior está mi correo electrónico, y de hecho lo tienen de haberles enviado la invitación a esta clase.
yo los tengo digitalizados, ¿sí? Los puedo proporcionar, así que por eso no hay ningún problema. Pero bueno, nos vamos a regir por estos dos libros. Obviamente no van a leer los libros completos, no es necesario para nada, sino que yo les voy a estar dejando. A ver, Pablo, ¿puede pasar la 1 y que lo manda al grupo? Sí, Pablo, no hay ningún problema. No hay drama, eso después lo coordinamos. No hay ningún problema. Yo les voy a estar dejando en el aula virtual, ¿sí? Como ya hice con el apuntecito histórico, textos, ¿sí? escritos por mí, recopilaciones, ¿sí? Lo específicamente y estrictamente necesario que vamos a utilizar en el curso, ¿sí? Ustedes, por supuesto, si quieren complementar, si quieren quizás conocer un poco más, se pueden referir a la bibliografía. Para las unidades 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Vamos a trabajar con el libro de Floyd, ¿sí? Con el Fundamentos de Sistemas Digitales. Para las restantes, la 5, la 6, la 7 y la 8, vamos a trabajar con el libro de Stallings, ¿sí? Las unidades de la 1 y la 4 quizás tengan un poquito más de relación con lo que es la electrónica, ¿sí? Con lo que es la disciplina electrónica. La 5, la 6, la 7 y la 8, ¿sí? Ya son más específicamente de arquitectura del computador, ¿sí? Entonces, repito, unidades 1, 2, 3 y 4, libro Fundamentos de Sistemas Digitales. Unidades 5, 6, 7 y 8, libro Organización y Arquitectura de Computadores. ¿Sí? De vuelta, no hace falta que lo compren, ¿sí? No hace falta que lo busquen en papel. Yo los tengo digitalizados y se los puedo pasar. Y de vuelta, para lo que es el desarrollo de las clases, yo les voy a estar pasando los apuntes, ¿sí? Textos digitales como el que ya les dejé, de reseña histórica, ¿sí? Y por supuesto, si alguno quiere profundizar un poco más en un determinado tema, puede recurrir a la bibliografía, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a dejar un espacio para preguntas. Antes de pasar a eso, lo que aparece mencionado acá son dos formas de contactarme. La primera es un mensaje directo en el campus virtual, ¿sí? Sería la preferida para mí, pero puede llegar a pasar como recién, ¿sí? Que el campus virtual colapsa y no se puede acceder, ¿sí? En ese caso, ahí debajo tienen mi correo electrónico, ¿sí? Es lcarnero88@gmail.com. Ahí me pueden escribir y yo a la brevedad les voy a estar contestando, ¿sí? Bueno, pasemos a las preguntas entonces que me habían dejado acá en el chat. A ver, Javier había preguntado por evaluación. ¿Cómo sería la evaluación? Bueno, para lo que es evaluación, Javier, mirá, en principio, parciales entiendo que no vamos a tomar, por lo menos en arquitectura, lo que sí les voy a ir dejando son cuestionarios. ¿Sí? Digo en principio, en tanto que dure esta situación, ¿no? O sea, que tengamos que seguir en aislamiento, que tengamos que seguir con clases virtuales, ¿sí? Digamos, lo vamos a ir llevando con cuestionarios por el campus virtual. A esos cuestionarios yo los puedo calificar, ¿sí? Así que en todo caso, si es necesaria quizás alguna nota, esa nota la vamos a obtener de esos cuestionarios, ¿sí? La idea es resolver 1 o 2 cuestionarios por unidad, ¿sí? Pero bueno, y después, en lo que es la parte práctica, yo les voy a dejar guías de ejercicios, así como dejé también este texto teórico histórico, voy a dejar guías de problemas, si por ejemplo en sistemas de numeración, si que habían mencionado, si vamos a ver pasajes, voy a dejar algún PDF con ejercicios que ustedes después puedan entregar, ¿sí? Los pueden entregar en un documento de Word por el aula virtual, les pueden sacar una foto por el celu y suben la foto, ¿sí? Eso como a ustedes les quede más cómodo, con eso no hay problema. Y lo que también podemos plantear son
entregas puntuales, o sea, es un ejercicio de alguna dificultad un poquito mayor que los de las prácticas, ¿sí? Y que sea entregable. O sea, ese ejercicio se va a calificar, ¿sí? Y va a formar parte de la nota. En principio, parciales no vamos a tener, en tanto y en cuanto dure esta modalidad virtual de cursada, ¿sí? Por eso no vamos a tomar. A menos que de la autoridad de la escuela me digan lo contrario. Si en ese caso sí, vamos a ver cómo hacemos para tomar un parcial, pero en principio no. A ver, Cristian preguntaba qué programa podemos usar para el lenguaje Assembler. Bueno, a ver, para lo que es lenguaje Assembler, ¿qué programa puedes utilizar? En principio vas a necesitar algo similar a un bloc de notas, ¿sí? Ahí voy a sacar las diapositivas. Vale, esta ya es la última. Y voy a compartir mi pantalla. A ver, en esa pantalla lo que les voy a mostrar es un programita en Assembler. Sí, a ver, un segundito. Ahí vi que fueron dejando otras preguntas. Después de contestar esta del compañero, ¿sí? Sigo en orden. A ver, un segundito que así les quiero mostrar cómo se ve un programita en lenguaje Assembler. Bueno, eso que tienen ahí es un Hola Mundo en Assembler. No sé si todos lo pueden ver, si no se ve el programa, sino que lo que se ve es mi fotito de perfil, ¿sí? Van a ver en los participantes que hay 2 participantes con nombre Lucas Carnero. Hagan clic en el nombre de aquel que está prospectando, ¿sí? Y ahí van a poder visualizar. ¿Hace falta usar el sistema operativo Linux para el Assembler? Bueno, ahí hablamos ahí te contesto. Dale. Sí, así vamos en orden, pero en principio te adelanto que no es necesario usar Linux. Bueno, entonces, Cristian preguntaba qué programa podemos usar para el lenguaje Assembler. Bueno, como ser programa, digamos, para escribir código, puedes utilizar el bloc de notas de Windows. Si usas Windows, puedes usar en realidad algún editor de texto plano, ¿sí? Cualquiera, el Notepad++, el Sublime Text, el Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio Code. Después, además, vas a necesitar algún tipo de compilador, ¿sí? Para Assembler. Hay uno llamado NetWide, ¿sí? Assembler. Yo después lo voy a poner en el aula virtual, que se puede usar y es bastante sencillo. Igualmente, tengan en cuenta que lo que vamos a ver de Assembler es muy básico, ¿sí? Es decir, ustedes fíjense en lo que en C
hacen con una instrucción printf, fíjense en todo el lío que hay que hacer en este lenguaje ensamblador, ¿no? Estas cosas que aparecen acá son las instrucciones. Mob, int, ¿sí? Section, global. Esas son las instrucciones en el lenguaje ensamblador, ¿sí? Y son las instrucciones de bajo nivel que efectivamente entiende el procesador de la computadora. A ver, Javier acá pregunta, para la parte de álgebra, ¿vamos a profundizar en los ejercicios? Sí, en lo que es álgebra de Boole lo vamos a trabajar con bastante profundidad, ¿sí? Karina pregunta, ¿usted nos avisa si los ejercicios son para entregar o debemos enviar todo? No, yo voy a avisar, ¿sí? Inclusive las cosas, digamos, los problemas, los ejercicios que sean efectivamente entregables, los voy a subir al aula virtual con una modalidad distinta que se llama tarea, ¿sí? Los voy a subir como tarea al aula virtual. A esa tarea se le puede fijar una fecha y un horario de entrega, ¿sí? Y el resto de los ejercicios, digamos, para práctica de ustedes, los voy a subir como un documento PDF, ¿sí? En el cual van a tener todo el listadito de los problemas a resolver, ¿sí? Pero específicamente hablando de tu pregunta, Karina, yo voy a estar avisando. Obviamente, si me quieren hacer alguna consulta sobre algún problema que no sea entregable, no hay drama, o sea, consultan todo lo que necesiten, con eso no hay ningún problema, ¿sí? A ver, Gonzalo pregunta, ¿qué tipo de programas o cosas se puede hacer con el assembler? Yo entendí que los drivers se hacen con lenguaje de nivel bajo, también conocido como ensamblador. Bueno, como hacer, en realidad puedes hacer de todo, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, a ver, uno va a elegir el lenguaje más adecuado de acuerdo a aquello que quiera hacer, ¿sí? Vos acá, Gonzalo, bien mencionaste un uso común, digamos, para el lenguaje ensamblador, que son los drivers, ¿sí? Los controladores. ¿Por qué? Porque necesito acceder absolutamente a todas las funciones posibles del hardware, cosa que con un lenguaje quizás de más alto nivel, como C#, por ejemplo, no lo puedo hacer, ¿sí? O sea, como poder hacer, puedes hacer de todo. Quizás no te convenga usar un ensamblador para hacer un juego, ¿sí? Imagínate, si necesitas esta cantidad de líneas de código para hacer que salga por la pantalla un mensajito, imagínate lo que sería para para mostrar una imagen. No terminas más. Entonces, uno va a elegir un lenguaje de programación de acuerdo a lo que necesita hacer. Y acá, como bien mencionas, Gonzalo, los drivers, ¿sí? Es un buen caso del uso del lenguaje ensamblador. Otro uso podría ser quizás diseñar determinados componentes de un sistema operativo, ¿sí? A ver, Pablo Jara, ¿cómo se llamaban los compiladores? A ver, eso lo voy a escribir porque es más. Headwide Assembler es uno de ellos. El otro es GNU Assembler. ¿Sí? Ahí tienen dos ejemplos de compiladores para ensamblador, ¿sí? Igualmente, de vuelta tengan en cuenta que Assembler lo vamos a ver a un nivel muy básico, ¿sí? Y bastante más avanzados en la cursada. Si ustedes quieren ir profundizando, bienvenido sea, no hay ningún problema. De hecho, me pone re contento que quieran laburar en Assembler. Pero bueno, a ver, Cristian Márquez, ¿AMD o Intel? Qué pregunta. Mirá, ahora tengo Intel. Antes tuve AMD, o sea, si tuviera que elegir ahora, creo que elegiría AMD. Pero bueno, la verdad no, no estoy muy seguro. Sobre todo porque no tengo el dinero para comprar un procesador AMD los últimos. Bueno, un Intel tampoco, pero bueno, ahora tengo un Intel. A ver, Sergio, ¿cómo se guarda en bloc de notas al terminar el programa en Assembler? Bueno, los programas en Assembler por lo general tienen la extensión .asm, ¿sí? Entonces, vos vas a ir al menú archivo, vas a poner guardar como, le vas a dar un nombre y le vas a poner la extensión .asm, ¿sí? Y bueno, después vas a necesitar, por supuesto, un programa compilador como alguno de los dos que mencioné ahí
allí hay un mensaje antes de tu pregunta, Sergio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O algo que necesite, que consideren que necesita aclaración? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, bárbaro. Bien, he visto que algunos ya han ido contestando la actividad, ¿sí? Que les había dejado en el aula, está puesta en común, ¿sí? Hay una cuestión y es la siguiente. Hay algunos casos en los que, como decía en la consigna de la actividad, ¿sí? Los límites entre generaciones o la fecha exacta de la aparición de alguna determinada máquina, quizás son muy difusos, ¿sí? En algún lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra cosa, ¿sí? De hecho, a ver, vamos a leer las respuestas. Cristian Márquez, ¿sí? Acá menciona que él encontró que la primera máquina analítica de Charles Babbage, ¿sí? Que en el apunte dice que la fecha de creación fue en 1837, en algunas fuentes, ¿sí? Los años varían entre 1833 y el año 1842. ¿Sí? Yo en realidad lo que intenté hacer al construir el apunte fue poner una fecha lo más exacta, digamos, posible. ¿Sí? Pero bueno, en algún texto digital sí van a encontrar que está entre tal y tal fecha. Yo lo que intenté hacer de vuelta fue poner una fecha un poquito más exacta. A ver, buenas noches, dice Cristian Cantero. Encontré que la máquina tabuladora de Hollerith se remonta al año 1879. Bueno, en realidad 1879, sí, entiendo que es la fecha en la que esta persona, Hermann Hollerith, ¿sí? Comenzó a idear la máquina. ¿Sí? La que yo había plasmado en el texto, si no me falla la memoria, ¿sí? Es la fecha en la que se entregó a la oficina de censos. ¿Sí? Entonces por ahí está esa diferencia. A ver, ¿qué más hay? Zulma Pereira. Zulma acá nos puso una línea de tiempo, excelente. Hay de todo. A ver, están algunas cosas que están en el texto, otras cosas no están en el texto. No, buenísimo, es buenísimo esto. ¿Sí? Prácticamente nos dejó una línea de tiempo, Zulma. Bueno, muy bien. Bueno, los que sí les estaría pidiendo al resto, si es que se sumen a la actividad, por supuesto podemos debatir, no hay ningún problema. Y bueno, repito lo que dije al principio, ¿sí? Solo por esta semana tenemos la clase el día lunes, ¿sí? Ahí me disculpo yo, este es un error mío, yo la verdad no, o sea, es mi primer año acá en este instituto terciario, no estaba seguro, mejor dicho, no sabía qué día se dictaba cada materia, ¿sí? Después me comentó Walter que esta materia, arquitectura del computador, es en realidad los viernes, ¿sí? Así que, a partir de la semana que viene, nos vamos a estar encontrando los días viernes, ¿sí? Viernes a las 18 horas. Lo que va a ser la duración de la clase, ¿sí? Va a ser aproximadamente entre hora y media, ¿sí? Nosotros normalmente tendríamos 2 horas reloj de clase, si hoy tuvimos un poquito menos, pero bueno, la idea es esa, encontrarnos los viernes a las 18 horas, ¿sí? Comenzar aproximadamente a las 18:10, por ahí a medida que se vaya sumando gente. Y como hoy, minutos antes, les voy a estar dejando el enlace en el aula virtual, sea ahí arriba de todo, bien visible, así no se lo pierden. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por mí no, profe. Perdón, había consultado a alguien si era necesario usar Linux para programar en Assembler. Yo, pero ya la respondiste, sí. Claro, no, en realidad quería desarrollar un poquito más. La respuesta es que no, o sea, no hace falta, no es obligatorio usar Linux. ¿Sí? Yo usé Linux acá porque me gusta Linux, porque soy un fanático de Linux, ¿sí? Pero si ustedes quieren programar bajo Windows, lo pueden hacer, no hay ningún problema.
¿sí? Puede programar en Assembler bajo Windows, bajo Linux, bajo Unix, ¿sí? Digo que sí, quieren empezar a indagar desde ahora, cosa que sea buenísimo. Si quieren empezar a indagar un poquito más, tienen que tener en cuenta que Assembler depende de la arquitectura, ¿sí? Del tipo de máquina que están usando, ¿sí? Entonces, quizás este programita que yo hice acá en Assembler para Linux, si lo llevan a compilar en una máquina con Windows, ¿sí? No digo que vaya a pasar, pero hay posibilidades de que no funcione, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque es un lenguaje de bajo nivel. Depende mucho del hardware y del sistema operativo de la computadora, ¿sí? Así que bueno, ir cerrando, si no hay ninguna otra pregunta, ya hasta acá, por hoy terminamos, ¿sí? Pero bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes y nos estamos viendo en la próxima clase, que sería el viernes. ¿Este viernes o el de la semana que viene? El viernes de la semana que viene. Claro. ¿Sí? Yo después, unos minutos antes de comenzar la clase, que va a ser a las 18, a ver, Gisela dice, hay un micrófono encendido, se escucha cortado. No sé quién tiene el micrófono prendido, si lo puede apagar. Profe, le hago una consulta. A partir del viernes entonces de la semana que viene, porque esta semana se hizo hoy por... Por un error mío. Ok. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces a partir de la semana que viene, otra vez, igualmente, ¿va a dejar a través del campus el link o es el mismo link? No, yo voy a dejar el link, ¿sí? Lo más probable es que no sea el mismo. Yo voy a dejar el link. Ok, entonces queda claro que el día viernes, más o menos a la misma hora, a las 6. Claro, exactamente. Viernes a las 6. A partir de la semana que viene, ¿sí? Ok, entramos entonces al campus, miramos el link y entramos. Claro, exactamente. Sí, yo lo voy a dejar en el campus. Si se lo pasan por WhatsApp o algún grupo que ustedes tengan, mejor todavía. Así llega a más estudiantes. Buenísimo, profe, muchas gracias. Por favor. A ver, Matías, acá preguntan, ¿estos días va a agregar tarea? Sí, Matías, voy a estar subiendo el material teórico y una guía práctica para sistemas de numeración, que es la primera unidad, ¿sí? Ahora ahora cortamos y subo la presentación al aula virtual. A ver, grabé esta introducción, me da el permiso de subirlo. Gonzalo, sí, no hay problema. Distribuílo como vos quieras, no hay problema. Sí, yo la verdad no la grabé por ser una clase introductoria, pero después, a partir de la clase que tengamos, a ver, Karina, viernes 15. Exactamente, Karina, a partir del viernes de la semana que viene, yo me voy a encargar de grabar las clases y subirlas a YouTube y dejarlas en el aula virtual, así las pueden visualizar toda vez que lo necesiten, ¿sí? Por eso no hay problema. Así que, Gonzalo, dale para adelante nomás, no hay drama. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, buena semana para todos y nos vemos la próxima. Bueno, profe, dale. Ok, profe, Lo mismo, profe. buena semana. Nos vemos. Saludos. Gracias. Adiós.